Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy os voy a hablar de educación cósmica. Cuando hablamos o decimos educación cósmica, lo primero que nos viene a la mente son las grandes lecciones o los cartelones, pero yo creo que es muy importante saber qué es, de dónde viene o por qué enseñamos educación cósmica. Y por eso hoy quería leeros parte que he seleccionado de este libro, que este libro se titula Los niños del universo, del matrimonio Duffy, y encontré una copia en internet en castellano porque el libro es en inglés y se puede encontrar una copia. Y bueno, para aquellos que no lo tenéis, pues me gustaría compartir con vosotros una selección que yo he hecho, ¿vale? Entonces voy a comenzar a leer y dice que desde que fue formulada por María Montessori en 1940, la educación cósmica ha sido de alguna manera un misterio en el milenio académico. Las dos palabras no están combinadas en los diccionarios o en las enciclopedias, y hasta ahora no ha existido un libro que detalle este currículum para los lectores que se cuestionan. La educación cósmica es un currículum de 6 años con todo integrado para niños de primaria. El desafiante programa interrelaciona todas las áreas académicas, mostrando la unificación de toda la creación y, más importante, ubicando la orientación primaria para la vida de los niños firmemente en el universo. María Montessori escribió 50 años antes en La mente absorbente. En el niño, además del impulso vital de crearse a sí mismo, debe haber otro impulso, un deber a cumplir en armonía con el universo, algo por hacer al servicio de la totalidad unida. La educación cósmica podía ayudar a los niños a entenderse a sí mismos como seres humanos y vivir de acuerdo a la sabiduría del universo. Tengo que decir que esta introducción es de Aline de Wolf, que ya hablamos en otro vídeo sobre, por ejemplo, uno tiene algunos de los libros en castellano. Y Aline de Wolf dice que estoy maravillada de que Michael y Neil Duffy, ambos experimentados educadores Montessori, tomaron la formidable tarea de detallar este currículum de manera extensiva. Lo hicieron bien, nunca fallaron al relacionar el nivel de astronomía primaria, física, química, geología, geografía, biología, arqueología e historia para la unidad de todas las cosas en el universo. Leyendo su manuscrito fue una experiencia de aprendizaje emocionante para mí. Esto lo escribió en una introducción de Aline de Wolf en 2002. Y tenemos un pequeño prólogo del matrimonio Duffy y dice: este libro es una exploración de la educación cósmica, la cual es el corazón del currículum elemental de Montessori. La educación cósmica es el elemento unificador del currículum para el niño de primaria, dándole el marco conceptual para todas las materias científicas y culturales. Su mayor valor puede recaer en la manera apropiada que acerca a las necesidades de desarrollo de los niños de 6 a 12 años, capturando su imaginación, promoviendo su curiosidad, aumentando su deseo de moverse más allá de su medio ambiente inicial y luchando con sus preguntas constantes de cómo y por qué, ayudándolos a relacionar constantemente todas las partes del currículum a todas las partes de un todo. María Montessori subrayó su plan total para la educación cósmica en su breve volumen Educación del potencial humano. En castellano es la educación de las potencialidades humanas. Y lo elaboró también en el libro De la infancia a la adolescencia.
y en algunos de sus otros escritos y conferencias. Sus visiones en estas fuentes son brillantes, pero sus detalles están esparcidos. Para implementar la educación cósmica, los cursos de entrenamiento se han apoyado en el trabajo de seguidores Montessori, y estos procedimientos están debidamente registrados en los álbumes de cada practicante. En varios cursos de entrenamiento, a través de muchos años, algunas nomenclaturas son diferentes y tipos de historias han evolucionado. Creemos que la esencia de la educación cósmica es la misma para todos los educadores Montessori, sin importar qué términos usen o qué afiliación tengan. En este primer libro, para dar una visión comprensiva de la educación cósmica, dentro del amplio campo del currículum de primaria, nuestro objetivo es dar nueva vida al tema, enfatizar su importancia y estimular la discusión en todos los niveles de la educación Montessori. Nuestro deseo es que un resurgimiento de interés en este currículum tan poderoso pueda llevarnos a todos a un futuro de paz. Bien, y en el capítulo primero nos dice educación cósmica, ¿qué es y por qué la enseñamos? La educación cósmica es la base para todo el currículum de primaria Montessori, especialmente a través de estudios de historia y biología, así como de temas relacionados como geografía, ciencia física y química. Para entender la esencia de la educación cósmica, es importante saber de dónde proviene, lo que es y por qué es usada para enseñar a niños de primaria. Estas tres preguntas forman un patrón que será familiar a través de este libro. Se relacionan con el pasado, presente y futuro. Los orígenes de la educación cósmica. Y vamos a decir que voy a decirlo al revés. La educación cósmica se desarrolló en lo que se llama la experiencia de Kodaikanal en la India al momento del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la educación cósmica es guiar al niño hacia un análisis de la pregunta inicial ¿quién soy? Una búsqueda de identidad, su identidad representando el pasado y el futuro. La pregunta ¿quién soy? Es realmente tres preguntas en una. Las otras dos partes de la pregunta son ¿de dónde vengo? ¿Y por qué estoy aquí? ¿O a dónde voy? La primera de estas, la cual se relaciona con el pasado del niño, constituye parte de su identidad presente en la forma de memoria antológica histórica, o a lo que Montessori se refería como el nemme. Es la parte de identidad en la forma de meta relacionada con la vida o contribución del universo, a lo que Montessori se refería con una tarea cósmica. Esto está conectado al horme o a la urgencia vital de sobrevivencia evolutiva. Es la parte de identidad que viene de la contribución que el niño, como un miembro de la especie humana y como un individuo único, puede hacer para la preservación y mejoramiento del mundo. Mario Montessori hijo, un psicólogo profesional quien ha mantenido un interés en el movimiento Montessori, explica las ideas de su abuela sobre la tarea cósmica de esta manera. Su última explicación de esta tarea como una finalidad intentada por la creación para mantener el orden cósmico de la naturaleza pertenece a la filosofía personal de María Montessori y necesita no ser aceptada del todo. No necesita ser aceptada del todo. Pero el fenómeno al que María se refiere al explicarlo es observable y pertenece al orden natural de las cosas. Hoy esto se refiere al equilibrio natural.
La educación cósmica intenta ayudar a cada uno de nosotros en la búsqueda de nuestra tarea cósmica, como una especie y como individuos. Aquí dice que hay otras definiciones un poco más complicadas de lo que es educación cósmica, como de Camillo Grazzini, pero no lo voy a leer. Y tenemos otra pregunta. ¿Es la educación cósmica apropiada para los niños de primaria? ¿Están los niños de primaria realmente capacitados para explorar este tipo de pregunta filosófica? ¿Tienen la capacidad mental y el nivel de experiencias de vida necesarias para persuadir tan profunda búsqueda? Montessori sí lo creía. Aquí habla un poco describiendo las características de cada uno de los 4 planos de desarrollo y dice que este libro nos vamos a enfocar en el segundo plano de desarrollo. Y nos dice que María Montessori identificó muchas de las características del niño en el segundo plano del desarrollo. Y una de las en el segundo plano de desarrollo que se acumulan en una metamorfosis o separación del primer plano. Estas características son, primero, el niño necesita lazos más amplios para sus experiencias sociales. Segundo, el niño sobrelleva un pasaje del nivel del material sensorial hacia el abstracto. Y tercero, hay un cambio hacia lo intelectual y lado moral de la vida. Todas estas 3 características de desarrollo indican que la edad de primaria del niño tiene una necesidad de educación cósmica. La primera característica, la necesidad de lazos más amplios y oportunidades, se explican por Montessori como la necesidad de salir. Salir es un término globalizado para el fenómeno de la ampliación de experiencias hechas por el niño en esta etapa del desarrollo. Necesitan salir. La segunda característica, el pasaje hacia la abstracción, desde las preguntas tempranas de qué, por qué. Es a través de la imaginación humana que Montessori cree que los niños pueden entrar en contacto con lo que ellos no han podido experimentar directamente. La tercera característica es un nivel de desarrollo moral nuevo. Distinguir entre el bien y el mal. Empiezan a hacer reclamos de lo justo. La educación cósmica contribuye a este desarrollo moral. ¿Qué imperativo moral es más básico que conocer la tarea cósmica de nuestras especies y de cada uno de nosotros como individuos? La educación cósmica ayuda al estudiante joven a descubrir el imperativo moral por el cual ellos deberían vivir sus vidas. La raza humana y cada individuo dentro de ellas tiene una tarea cósmica, un lugar en el universo, un trabajo que cumplir para el beneficio del cosmos. Estos cambios de desarrollo en el niño de 6 a 12 años crean un nuevo marco educativo para Montessori. Permitamos darle al niño la visión de todo un universo. Nos la exige, de todo el universo, nos la exige. La edad de primaria es el periodo sensible para la educación cósmica. Educación y evolución cósmica. Si la educación cósmica es la fundación filosófica de la educación primaria Montessori, su tema principal es evolución, o el surgimiento de varias especies de organismos vivos de sus ancestros cósmicos hasta el cambio creativo a través del tiempo. La evolución es el proceso por el cual la historia cósmica juega un rol en nuestro planeta. Es el vehículo para el entendimiento de nuestros lugares en el mundo y es el tema unificador del currículum Montessori de primaria. Lugar de los humanos en la evolución biológica.
Montessori nos explica de manera extensa Montessori no explica de manera extensa de dónde adquirió sus ideas sobre evolución, aunque sí cita a uno de los filósofos líderes de la evolución, a Henri Bergson, en su propio trabajo usando sus ideas sobre insistencia vital, la cual lleva a la evolución hacia adelante. Bergson ganó el Premio Nobel de Literatura en 1927. Insistencia vital, o también se puede llamar Elan. Bergson inclusive patrocinó a Montessori para una escuela de huérfanos de guerra y refugio para niños en Francia después de la Primera Guerra Mundial y acompañó a Montessori a recibir un premio en la Sorbona. Montessori trazó sus propias ideas sobre la tarea cósmica de la humanidad en una gran variedad de conferencias y libros. Entre los más importantes están aquellos como la educación de las potencialidades humanas. Educación cósmica y el currículum cultural. Si la educación cósmica es el trasfondo filosófico y evolutivo, el tema prioritario del programa de primaria en la filosofía Montessori, los temas que juntos componen lo que llamamos el currículum cultural. Un currículum integrado de historia, geografía, biología y ciencias físicas es el corazón y el espíritu de un auténtico ambiente Montessori de primaria. En la educación cósmica, los niños aprenden a través de la historia, del lenguaje y matemáticas la importancia que tienen estos dones y cómo nosotros debemos estar agradecidos con los inventores de ambas. Lenguaje y matemáticas son los instrumentos que los niños usan para explorar su herencia cultural. Las grandes lecciones del currículum Montessori. En el programa de primaria Montessori clásico existen 5 grandes historias o grandes lecciones, alrededor de las cuales está organizado mucho del currículum. Estas son la historia de la creación o historia del universo, la historia de la vida, la historia humana, la historia de las matemáticas, la historia del lenguaje. Las primeras 3 son los capítulos más importantes en toda la épica de la evolución. María Montessori aparentemente no identificó estas 5 lecciones como una selección de historias especiales, aunque sí habló de los elementos de todas estas historias y muchas otras en el libro de la educación de las potencialidades humanas. Según Camillo Grazzini, fue Mario Montessori quien desarrolló el concepto de las fábulas cósmicas en una serie de talleres en Perugia, Italia, el verano de 1956, 4 años después de la muerte de su madre. Grazzini, quien asistió a estos talleres junto con otros educadores Montessori practicantes, dijo que Mario Montessori en ocasiones se refería a estas 5 como las grandes lecciones, enfatizando el contenido, y en otras ocasiones como las grandes historias, enfatizando la forma de presentación. Fue en estos talleres que los materiales fueron desarrollados para ilustrar las grandes lecciones. En una discusión en línea en diciembre de 2000 sobre las grandes lecciones, estimulada por una pregunta con varios servidores Montessori, los educadores Montessori de diferentes partes surgieron con una variedad de explicaciones para el énfasis de estas lecciones, incluyendo a muchos que citaron el trabajo de Margaret Stephenson, una de las grandes pioneras en el país. David Kahn reporta que en una conversación con Grazzini le dijeron que la historia del universo fue creada por Mario Montessori después de haberlo hablado con su madre. La historia de la vida y la historia humana fueron escritas por Mario Montessori.
y la historia del lenguaje y la historia de matemáticas fueron desarrolladas por seguidores de Montessori, incluyendo a Grazzini y a Stephenson. Tomando en cuenta estas discusiones, es evidente que no hay nada sagrado sobre el número 5. Grazzini enlistó 6. Lo que aquí importa es el papel que juegan estas grandes lecciones en el currículum Montessori. Son lecciones especiales porque todo el currículum Montessori puede ser organizado alrededor de ellas y porque son el formato pedagógico usado para inspirar el estudio de los niños. Son lo que los educadores Montessori llaman las lecciones impresionistas, diseñadas para introducir el contenido mientras se motiva a los alumnos a su estudio más profundo. Estas historias y otras lecciones impresionistas son el punto de unión de todo el currículum, dando el cartelón ilustrado para los estudios de hechos para el programa de primaria. Estos son el pegamento que mantiene todo unido. La historia va primero, luego va el estudio. Al discutir las grandes lecciones, Paula Paul Clillard explica el razonamiento del niño detrás de las presentaciones con el cartelón ilustrado, considerándolo el contexto para su estudio. Dar a los niños el universo como contexto para su estudio futuro resuelve el problema de acumulación de partes aisladas y piezas de conocimiento sin forma de interrelacionarse. El poder de razonar de los niños se estimula para la búsqueda de esa interrelación de todas las cosas. Este punto de vista de las lecciones impresionistas de Montessori, las cuales son historias con el poder de encender la imaginación de un niño y estimular el interés para estudios futuros. Aunque hay 5 historias privilegiadas que conforman el currículum Montessori, también hay otras historias igualmente impresionantes, algunas veces llamadas lecciones clave, incluidas en el repertorio curricular. Existen oportunidades para los maestros Montessori con una línea creativa y habilidades en las narraciones de historias de expander su propio repertorio de historias aún más, basadas en pensamientos científicos actuales. Un buen maestro Montessori satisfactorio es un buen narrador de historias. El trabajo de un maestro Montessori guía no es enseñar información, sino guiar o dirigir a los niños en un área de estudio, estimulando su imaginación e interés, y después dejándolos ir solos tan lejos como deseen, usando ambos, el material de clase y fuentes externas. Los maestros deben limitarse al gran cartelón ilustrado y resistirse a la tentación de compartir todos los detalles de su conocimiento. También deben recordar que el currículum de primaria es un programa de 6 años y no todo puede ser cubierto en una sola vez dentro de un mismo ciclo escolar. Las grandes lecciones de Montessori son un modelo y un reto para aquellos que las siguen. No es un libro de recetas dogmático para todo el currículum. Aquí, en la mayor parte del libro, nos va a hablar de cada una de las partes, pero no están aquí representadas las 5 grandes lecciones, pero sí lo que debería ser el contenido del currículum. Aquí está explicado en detalle, ¿sí? Y vamos casi a finalizar. Y Montessori, en una conferencia, en un congreso, en el Congreso para la Paz, en 1963 en Bruselas, resumió su posición diciendo que prevenir los conflictos es el trabajo de los políticos. Establecer la paz es el trabajo de la educación.
Y nos dice María Montessori que la educación cósmica intenta establecer la unicidad de los seres vivos con la línea de la vida y todas las presentaciones de biología del currículo Montessori. La intención de estas presentaciones es establecer la relación de la vida a través de ancestros comunes, demostrar que la vida en todas sus formas es simplemente una variación extravagante en un tema, y para enseñar a la gente joven a respetar más que a aprovecharse de otras criaturas vivientes. María Montessori nos alienta a dar al niño una visión de todo el universo. Da el siguiente fundamento: todas las cosas son parte del universo y están conectadas entre sí para formar una sola unidad. Aquí habla un poquito del futuro, la moralidad y nuestra tarea cósmica. En cuanto miramos al futuro, emocionados y alarmados al mismo tiempo, enfrentamos aceptando la responsabilidad de dar forma a ese futuro. Nuestros niños tienen la oportunidad de hacerse conscientes de la unidad fundamental de los humanos, la vida y la vasta riqueza del universo. Solo con esta conciencia pueden crear un mundo pacífico para todos los seres humanos, al igual que respetuoso de nuestro lugar en la gama de especies vivientes y, finalmente, nuestro lugar en el universo. La educación cósmica puede preparar al niño a aceptar este gran desafío y hacer las decisiones inteligentes que preservarán y permitirán el avance en el proceso de la evolución. Bueno, hasta aquí he querido leeros un pequeño resumen de un libro, creo que es básico, Los niños del universo, del matrimonio Duffy. Creo que cualquier persona interesada por la educación cósmica debería conocer este libro para saber exactamente en qué consiste. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.